8 de la mañana, a las 7 en las Islas Canarias. Bienvenidos a aquellos que se incorporan a esta segunda hora de Es la Mañana de Federico en Es Radio. Hoy lunes 29 de diciembre de 2014. Iniciamos semana y prácticamente estamos ya a finales de año y lo hacemos con muchísimo frío. Se lo vamos a contar con la ayuda de Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bueno, parece que empiezan a remitir las lluvias, pero llega un importante descenso de las temperaturas. De hecho, hay 23 provincias en alerta amarilla por frío y fuertes vientos que han dejado hasta 3 heridos este fin de semana en Valencia al caerles varias placas que han sido tiradas por las rachas de viento. Hoy van a afectar especialmente a la zona de los Pirineos, al Valle del Ebro y también al Ampurdán. En Cataluña, varias estaciones de esquí han tenido que ser cerradas debido precisamente al viento que ha superado los 120 kilómetros por hora. Tenga mucha precaución también en el centro peninsular con las primeras heladas de la mañana y en Baleares esperan chubascos acompañados de tormenta o incluso de granizo. En el resto de España los cielos van a estar más despejados. Las temperaturas, como decimos, caen y de manera considerable. Ahora mismo en Madrid estamos a 1 grado. No se crean que vamos a subir mucho más de esta temperatura. La máxima estará en Las Palmas de Gran Canaria con 20 y la mínima en Ávila, Soria, León y Pamplona con hasta 6 grados bajo cero, aunque la sensación térmica será todavía menor a estos 6 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola. Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza, eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español. Estamos pendientes de la última hora que nos llega desde el exterior, donde esta madrugada ya se ha reanudado la búsqueda del avión de Air Asia desaparecido en el que viajaban 162 personas. El gobierno malasio ha reconocido que podría estar en el fondo del mar, es algo que en las últimas horas, pero que no se ha confirmado hasta hace poco. Estados Unidos, Francia y Reino Unido ya han dicho que van a colaborar en la búsqueda del aparato ante la falta de medios técnicos del gobierno de Malasia. Las labores se centran en la isla de Belitung, donde se perdió el contacto con el aparato poco después de que el piloto pidiera permiso para coger más altura y evitar así el mal tiempo que podría ser la causa de que se haya estrellado el aparato. 2014 ha sido sin duda un año muy trágico para la aviación, especialmente en Malasia, tras la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines el pasado 8 de marzo y la aeronave de la misma compañía que fue derribado en zona de guerra, en zona de Ucrania. El portavoz encargado de la búsqueda explica que van a seguir con las labores hasta encontrar los restos del aparato. 80 nautical mile itu sudah tertangkap di situ. Primero vamos a supervisar la zona. Si encontramos un objeto, entonces contactaremos con la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate que aporta los barcos y helicópteros. Sospechamos que el avión desaparecido puede estar en esas aguas. La jornada viene marcada por la tragedia porque también estamos pendientes de otro rescate, el que se produce en aguas italianas y griegas del ferry Norman Atlantic, incendiado cerca de las costas de estos países. Ha sido encontrada ya una víctima mortal y a esta hora podemos decir que 284 personas de las 478 que estaban atrapadas en el ferry han sido ya evacuadas. El temporal está dificultando mucho la extinción de las llamas. Parece que el fuego podría estar controlado, pero de momento sigue activo. En nuestro país la actualidad la marcan otros asuntos, como es esa cumbre nacionalista entre los catalanes y los vascos. Artur Mas y Iñigo Urkullu se reunían ayer durante algo más de 2 horas en el Palacio de Ajuria Enea y hacían un frente común contra el gobierno nada menos de Mariano Rajoy, que en esto parece que no sabemos si se da por aludido porque sigue manteniendo una postura bastante estática en lo que se refiere a los nacionalistas, sobre todo además después de
del 9 de noviembre. Dicen que van a combatir lo que consideran recentralización del Ejecutivo, que no sabemos en esto a qué se refieren porque no ha rescatado ninguna competencia al gobierno de Mariano Rajoy, que están designadas a las autonomías. Eso sí, cada uno tendrá su propia estrategia, según confirmaba a través de un comunicado el gobierno vasco, porque ninguno de los dos presidentes autonómicos comparecía ante los medios de comunicación. Después, juntos, acudían al partido de fútbol que han convocado las llamadas selecciones catalana y vasca y que se celebraba en el estadio de San Mamés, donde, por cierto, cada gol se ha celebrado al grito de independencia. Todo ello cuando además el 7 de enero ya es la fecha para que el juez Santiago Vidal pueda dar a conocer esa llamada Constitución catalana que pretenden aprobar o que pretenden impulsar y que cuenta con la colaboración de varios juristas y también de la Asamblea Nacional Catalana. Una Constitución que, según cuenta Pablo Planas en Libertad Digital, de momento tiene 3 borradores y, como decimos, en los próximos días se podría consensuar algún tipo de texto que se dé a conocer. Mientras esto sucede, en ABC hoy nos cuentan que la Generalidad ha gastado nada menos que 1.800 millones de euros en TV3 y en financiar a los medios afines al separatismo, cuando es además la misma cifra, justo 1.800 millones de euros, que beneficia a Cataluña en ese nuevo reparto de Cristóbal Montoro, que ha perdonado los intereses de la deuda, sobre todo a las comunidades incumplidoras. Es para esto, para lo que al final se destina el gobierno de todos los españoles, incluido también, por supuesto, los catalanes. La cosa no queda aquí porque los presupuestos de la Generalidad elevan a 341 millones el gasto en emisoras públicas y subvenciones a empresas privadas. Madrid, como siempre decimos y como siempre sucede, por desgracia, es la que sale perjudicada en ese reparto de la financiación autonómica, a pesar de lo cual este fin de semana el diario La Vanguardia presentaba como un perjuicio el hecho de que tengan que se paguen menos impuestos en la capital que en Barcelona. Al titular, atención, esta información de la siguiente manera: las rentas bajas pagarán más IRPF en Cataluña y Andalucía. A esto añadía: un catalán que cobra 116.000 euros abonará 177 euros más a Hacienda que un madrileño, y Madrid es la comunidad que menos tributa en casi todos los tramos. Lo que no explicaba el diario La Vanguardia es que esto es así gracias a la política autonómica de la Comunidad de Madrid, que debido a la austeridad que mantiene puede permitirse el reducir los impuestos y hacerlo además para que las empresas se vengan aquí a la comunidad, algo que está disgustando mucho a Cataluña, que ve como cada vez son más las entidades que salen de esta región debido a los elevados impuestos que tienen que pagar, entre ellos, por cierto, además uno de los hijos de Pujol, que está aquí inscrito, que está aquí empadronado en Madrid para tener que tributar menos. Como decimos, el dinero de Cataluña, ese reparto que se producía la semana pasada, ya estamos viendo a dónde se destina de nuevo a pagar todo el secesionismo. Es algo que conocíamos, pero es importante saber las cifras porque además coinciden esos 1.800 millones de euros con justo los intereses de la deuda que tendrían que pagar los catalanes de no haber sido por el ministro Cristóbal Montoro, que se lo ha perdonado. El Frente Común, por cierto, de los nacionalistas, de los catalanes y de los vascos, no solo se refiere al gobierno de Mariano Rajoy, sino que también ahora tiran duramente contra Podemos después de las encuestas que reflejan que sigue ascendiendo el partido de Pablo Iglesias en Cataluña, posicionándose ya como tercera fuerza, muy cerca de Esquerra Republicana, y a tan solo un escaño del PNV, ya como segunda formación política en esta comunidad. Desde Convergencia, Josep Rull llegaba a decir este fin de semana que Podemos es un caballo de Troya del españolismo contra los secesionistas. L'expressió de Podem, que es importar un modelo español. La expresión de Podemos, que es importar un modelo español a Cataluña, ignorando lo que es la realidad de Cataluña. Si nosotros somos capaces de hacer unas elecciones plebiscitarias, aunque la base fuera independencia sí o no, Podemos queda en una posición más secundaria. Podemos en estos momentos puede ser el gran caballo de Troya del proceso soberanista. En aquests moments pot ser el gran cavall de Troia del procés sobiranista. Bueno, y atención, porque quien habla del proceso secesionista y de Cataluña en este caso es el presidente francés Manuel Valls, que dice: no me planteo cada mañana si mi política es socialista, sino eficaz.
Y sobre Cataluña dice que creo que las naciones en Europa no tienen que dividirse más, no tienen que perder fuerza, no podemos permitirnos debilitarnos con divisiones. Son declaraciones del primer ministro francés Manuel Valls en el diario El Mundo, que aborda esta cuestión sin tapujos, con más contundencia en algunos casos, incluso el presidente Mariano Rajoy, que en esto, por cierto, no ha obtenido el respaldo explícito de la Unión Europea o de mandatarios como Angela Merkel, que insisten en que esto es un asunto interno y no compete a la Unión Europea abordarlo, el tema de los secesionismos y el tema de los independentismos, en este caso concretamente de Cataluña. Por cierto que Rull arremetía contra Podemos a pesar de la ambigüedad muy controlada y estudiada de Pablo Iglesias en el asunto de un posible referéndum en esta comunidad. Mucho más claro se muestra en el hecho de que quiere cambiar la Constitución y quiere acabar con lo que él llama candado, que no es otra cosa que cargarse la Carta Magna para imponer lo que él considere. Repasamos estas noticias con la ayuda de Silvia Ribeiro y Esmeralda Ruiz. Tras su paso por Cataluña, el siguiente destino elegido por Pablo Iglesias para otro gran acto de partido será Sevilla. El líder de Podemos prepara ya esta próxima cita, que será a lo largo del mes de enero, probablemente el día 11 o el 18. Iglesias dará allí su primer mitin de 2015 para lanzar su precampaña de cara a las próximas elecciones. Mientras tanto, y hasta el 31 de enero, los simpatizantes de Podemos siguen votando a los líderes locales. Este fin de semana, Pablo Iglesias volvía a sembrar la polémica, abriendo la puerta a una hipotética independencia en Cataluña en una entrevista en El Periódico. El líder de Podemos volvía a insistir en su discurso de un proceso constituyente para todos los catalanes. Y a lo mejor resulta que si hay un proceso de constituyente a nivel estatal en el que confluyen diferentes procesos constituyentes, a lo mejor ocurre que muchos catalanes no se quieren ir. Y hay algunos que parece que les da mucho miedo que una parte muy importante del pueblo catalán no se quiera ir. Y el derecho a decidir puede querer también decir que a lo mejor la mayoría de los catalanes, con un proceso constituyente y con Podemos gobernando, no se quieren ir. Bueno, ¿y qué pasa? Si quisieran irse, ¿estaría dispuesto Pablo Iglesias a saltarse la ley, a saltarse la Constitución, a modificarla a su gusto y manera para que de esa manera sí pudiera independizarse Cataluña? ¿Estaría dispuesto a un referéndum ilegal en contra de la Constitución? Son estas las cuestiones que tiene que responder y que se niega a hacer, derivando constantemente la cuestión, como hemos visto en las entrevistas que concede Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que por cierto, según conocemos hoy a través de las páginas del diario El País, a través de su fundación, dice que España es receptiva a las ideas del chavismo, que es algo de lo que venimos alertando desde este medio de comunicación hace ya mucho tiempo, y es que están dispuestos a todo y a traer, por supuesto, las ideas de Venezuela a España, aunque es un asunto que molesta mucho a los líderes de Podemos cuando se les cuestiona sobre este asunto. Según El País, la Fundación Española CEPS, vinculada a Podemos y que trabajó con el gobierno de Hugo Chávez, ha reorientado ahora su actividad hacia España porque asegura que la sociedad es más receptiva con los ideales chavistas. La CEPS, que dice haber cancelado su colaboración con Caracas por las represiones de manifestaciones, tiene entre sus miembros de la Junta Directiva a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón y a Juan Carlos Monedero. Su vínculo ahora con el régimen chavista era tal que llegó a tener un despacho en el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia. Desde el Partido Socialista, el secretario de organización César Luena les tacha de electoralistas y dogmáticos. Creo que son tácticos en cuanto a que están en cada momento diciendo lo que no les interesa a los ciudadanos, sino posiblemente a su interés, como partido emergente, digamos, ¿no? Como partido nuevo. Y dogmáticos porque, bueno, pues creo que las principales ideas que yo los escucho son un tanto dogmáticas, un tanto pues casi maniqueas. Bueno, críticas, como vemos, a Podemos de todos los partidos políticos, pero más que por sus ideas, por el temor a que les pueda quitar el poder, lo cual sin duda también sería, por otra parte, muy preocupante, porque hay otras formaciones como Ciudadanos o como UPyD que sí están de acuerdo con el sistema, que no son antisistema, como el caso de Pablo Iglesias, y que podrían promover una regeneración política profunda y real, y no como en el caso de Pablo Iglesias, que su regeneración ya vemos en qué consiste a través de becas, como las de Errejón, donde cobran el dinero público sin dar ningún tipo de justificación, donde tienen
productoras que si dicen son sin ánimo de lucro y después cobran incluso en negro, como ha declarado Riobol, el dueño del Canal 33, que hizo negocios con Pablo Iglesias, y esta es la regeneración que promueven desde Podemos. En el Partido Socialista, por cierto, lo que están muy pendientes es de sus propios líos internos, con un Pedro Sánchez que no acaba de hacerse con el liderazgo en la formación y sigue con ese tour televisivo que ha iniciado hace ya algunas semanas para intentar vender sus ideas. Pedro Sánchez no esconde su intención de querer presentarse como candidato a la Moncloa y dice estar convencido de que va a lograrlo. Así de rotundo se ha mostrado en un programa en la cadena 4 en la que ha asegurado que no le da vértigo ser el próximo presidente del gobierno, sin respeto. Una nueva aparición de Sánchez en televisión después de haber pasado por Sálvame, El Hormiguero, el programa de Jordi Évole y también el de Risto Mejide. En esta ocasión, junto al aventurero Jesús Calleja, Sánchez ha hecho escalada y rappel a 70 metros de altura, desde donde ha confesado que solo le tiembla el pulso cada vez que se sube al estrado del Congreso. Mi opinión es que van a estar presentes en el Congreso, pero que espero que me apoyen como presidente del gobierno. ¿Te has confiado que vas a ser presidente? Yo estoy trabajando con humildad, pero le estoy dedicando muchas horas, como estás viendo, para serlo, porque creo que mi partido es el partido que puede cambiar España de verdad a mejor, porque se puede ir a peor, Bueno, estas declaraciones se producían cuando los dos estaban sentados en el Congreso, pero tenemos otras bastante más llamativas mientras él está corriendo, mientras él está escalando, haciendo esos deportes en televisión. Pedro Sánchez hablaba de esta forma y lo hacía sobre el panorama político actual. El debate es el Congreso, es la calle, son las asambleas y también los medios de comunicación, ¿no? Si habláis de política, si habláis de cuestiones que acercan al político a la ciudadanía para que vean que no somos marcianos, sino que somos gente común que hace cosas comunes, pues yo creo que también es positivo, ¿no? Bueno, pues sin duda toda una metáfora de cómo está ahora mismo Pedro Sánchez en el Partido Socialista, al que le falta aliento para hacerse con el liderazgo de la formación, sobre todo viendo que tiene muy cerca de él a Susana Díaz. Mientras tanto, las voces dentro de su partido siguen divididas entre un posible paso al frente de Susana Díaz para las generales. Lejos de posicionarse, la dirección del Partido Socialista Andaluz ha vuelto a insistir en que Pedro Sánchez siempre va a tener las puertas abiertas en esta comunidad. Lo ha dicho el secretario de Organización andaluz, Juan Cornejo, que ha negado que exista ningún tipo de bicefalia entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Por su parte, desde el PSE, su secretaria general, Idoia Mendía, no ha dudado en mostrar, eso sí, su apoyo para Sánchez como próximo candidato a la Moncloa. El secretario general va a tener siempre las puertas, como siempre, abiertas de Andalucía. Es más, va a venir cuando quiera, donde quiera y de la forma que quiera. No hay debate, no hay debate. Y ahora en las próximas elecciones municipales y autonómicas, aquí solamente municipales, de acuerdo con sus pretensiones, con la dirección de campaña, con el comité de campaña federal, donde quiera. ¿Cómo no va a venir a Andalucía? Pedro Sánchez está haciendo una magnífica labor al frente del PSOE. Creo además que si Pedro decide presentarse a la candidatura a presidente del gobierno, va a ser un magnífico presidente de gobierno, porque además yo estoy convencida de que el PSOE va a ganar las próximas elecciones generales y por lo tanto Pedro sería el presidente de España. No he oído que ningún líder territorial del PSOE ponga en cuestión la tarea de Pedro Sánchez. No he oído a ninguno. Bueno, Susana Díaz en su momento sí que cuestionó, dijo que no estaba de acuerdo con algunas de las últimas propuestas de Pedro Sánchez, como es, por ejemplo, el hecho de eliminar el Ministerio de Defensa, nada menos. Ya es llamativo, por otra parte, que sean los propios dirigentes de la formación andaluza los que tengan que invitar a Pedro Sánchez a esta comunidad, cuando es algo que podría tener que decidir libremente, sin consultar el líder, el secretario general del Partido Socialista, en este caso, Pedro Sánchez. Así están las cosas en este partido, en el que, por cierto, no se habla de la corrupción que afecta al PSOE andaluz. Todo lo contrario, de hecho, se ataca duramente a la jueza Alaya. El consorcio de Almonte en Huelva desvió subvenciones de los cursos de formación a la cabalgata de Reyes en el año 2009, en la que la gerente de la entidad y exconcejala del Partido Socialista, Ana María Orihuela, salió como rey Melchor. Según publica el diario El Mundo, también destinó 9.000 euros de dinero público a las comidas de Navidad con sindicatos y autoridades. Este fin de semana, el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, se mofaba de la jueza Alaya después de que ésta pidiera más información a la Junta para seguir investigando. Se preguntaba de dónde iba a sacar el tiempo para leerse toda la información. Tras estos ataques, el líder del PP andaluz ha salido en su defensa, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Una Junta de Andalucía, lo cual me sorprende muchísimo, aunque ya cada vez tengo menos capacidad de asombro, que ridiculiza y se cachondea de la jueza Alaya, en lugar de apoyarla en la investigación. ¿Y dónde se ve eso en Occidente? ¿Dónde se ve eso en el espacio de la Unión Europea, que una juez pida una serie de información dentro de un procedimiento judicial y de una investigación y un consejero, miembro de un gobierno, salga a ridiculizar a la jueza, a cachondearse de ella? Bueno, lo cierto es que en el Partido Popular tampoco están mucho mejor, sobre todo viendo lo que le ha pasado al juez Pablo Ruz en las últimas fechas cuando investigaba el caso Gürtel, el caso Bárcenas, que afecta de lleno a los populares. En el Partido Popular, por cierto, seguimos sin conocer todavía a los cabezas de lista de hasta 7 autonomías y a los cabezas de lista de los ayuntamientos de cara a las elecciones del próximo año, cuando hoy sabemos, por cierto, que Esperanza Aguirre se despide de las páginas de ABC, donde escribía, lo cual genera todavía más rumores sobre el hecho de que pueda ser candidata a la alcaldía de Madrid. María Dolores de Cospedal preside hoy la reunión que aprobarán las bases del programa electoral con el que el Partido Popular concurrirá a los comicios municipales y autonómicos. El eje de la campaña electoral será la defensa de la Constitución. De hecho, a los textos que se aprobarán hoy se va a incorporar la denominada Declaración de la Granja. Se trata del texto aprobado por el PP el pasado día 13 en Segovia, por el que el partido se compromete a salvaguardar la Carta Magna, mientras Rajoy ya disfruta de sus vacaciones en Galicia, donde permanecerá hasta el 4 o 5 de enero. Y a 3 días de que comience el año electoral, la presidenta del PP de Madrid se despide hoy de sus lectores de la tercera de ABC. La decisión de la Popular llega entre los rumores que la sitúan como candidata a liderar la lista por la alcaldía de la capital y después de que Mariano Rajoy se negase el pasado viernes a contestar a las preguntas sobre la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Decía el presidente del Gobierno que no es el momento de abordar este asunto. Encima de la mesa en este momento ni es una ocupación de la presidencia del Gobierno. Este es un tema del que el Partido Popular hablará, como siempre, y lo hará en su día y, por tanto, en este momento creo que no procede entrar en nada. Rosa Díez aún no ha decidido si se presentará a las primarias de su partido para volver a ser candidata en las próximas elecciones generales. Las primarias en UPyD están previstas para el mes de mayo, después de los comicios. En una entrevista en Europa Press ha evitado responder a cuestiones sobre la crisis interna y se ha escudado en el respaldo que recibe de su consejo de dirección. Admite que el partido puede verse afectado por Podemos, pero no cree que el no haber querido pactar con Ciudadanos les haya perjudicado. De hecho, en la entrevista Rosa Díez ha zanjado el tema, asegurando que no tiene ningún interés en Ciudadanos. Se ha mostrado mucho más crítica la líder de UPyD con la formación de Albert Rivera que con la formación de Pablo Iglesias en esa entrevista en Europa Press. Y les hablamos ahora de otra formación. Sin duda el panorama político y cómo están los partidos va a marcar muchísimo el año 2015, un año electoral que va a dar el pistoletazo de salida sobre todo de cara a las elecciones generales del año 2016. En Izquierda Unida, Alberto Garzón parece que le podría salir un competidor. Nos lo amplía María Yuste. Buenos días. Muy buenos días. Ante el proceso de primarias para elegir candidato a la Moncloa que tiene por delante Izquierda Unida, Alberto Garzón tiene muy clara una cosa, y es que la dirección de la coalición deberá cambiar. El candidato para ser cabeza de lista de Izquierda Unida en las próximas elecciones generales fue muy tajante durante una entrevista con Europa Press. Defiende que no puede haber dos direcciones y, aunque considera que no existe un problema de división dentro de Izquierda Unida, defiende que si él es el candidato debe serlo de toda la federación y toda tiene que estar al servicio de la dirección federal. Para los demás, dejaba la puerta abierta. Si yo gano las primarias, el proyecto político común está muy claro, será el que debatamos colectivamente y será el que llevemos a las elecciones generales y será el que hagamos de intervención social en la sociedad. Si hay gente que dentro de Izquierda Unida le considera que ese no es su proyecto, pues la puerta siempre está abierta para que se marchen de la organización. Se esforzaba Garzón en transmitir que no le preocupa el tema de la unidad en Izquierda Unida, pero sí admitía abiertamente un problema con una parte de la Federación de Madrid. Yo creo que Izquierda Unida es una familia y como una familia tiene sus diferencias, pero sigue siendo una familia y que es el instrumento más útil para transformar la sociedad. Por lo tanto, el tema de la unidad no me parece ahora mismo preocupante, más allá de Madrid, que evidentemente hay un problema con una parte de Madrid que no acepta los cambios. También trató Alberto Garzón de dar normalidad a que haya una presidencia institucional y otra orgánica y aseguró que no ve ningún problema en que Cayo Lara continúe como coordinador federal hasta la próxima Asamblea General, porque dice que ambos tienen un mismo proyecto político.
La policía aporta pruebas para juzgar a ETA por genocidio. Según un informe de más de 200 folios remitido por los agentes a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso el diario La Razón, la banda terrorista quería eliminar uno a uno a sus enemigos. Este estudio contrasta con el remitido por la Ertzaintza, en el que la Policía Autonómica negaba el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, al entender que su intención no era la eliminación física y sistemática de todos los individuos de un sector. Arantxa Quiroga considera que la interlocución prioritaria del Gobierno con el PNV arrincona al PP en el País Vasco. En una entrevista en ABC, la líder popular habla sobre la excarcelación del etarra Santi Potros, de quien dice que nadie le quiere ver como un vecino. Quiroga teme una alianza entre Podemos y Bildu y acusa a Urkullu de buscar una independencia dentro de España. La reforma del Código Penal que prepara el Gobierno eliminará las penas de cárcel para los piquetes de huelga. El Ejecutivo pretende evitar así nuevas sanciones como las que llevaron a prisión a varios sindicalistas. Los cambios apología machista y la incitación a la violencia contra la mujer. Las condenas serán de entre 1 año y 4 de prisión y multas de 6 a 12 meses. El secretario de Estado de Sanidad ofrece hoy nuevos datos sobre el plan estratégico para el estudio y control de la hepatitis C. Mientras tanto, desde la oposición le siguen lloviendo las críticas por su gestión. Este fin de semana ha sido el líder del PSM, Tomás Gómez, quien ha arremetido contra el nuevo ministro de Sanidad por negarse, dice, a concertar una cita con los enfermos. Dice Gómez que es indignante que, por el contrario, Alfonso Alonso prefiera reunirse con la industria farmacéutica. En el exterior, el gobierno colombiano y las FARC reanudan esta semana las negociaciones de paz y la cena en La Habana después de que el grupo terrorista haya anunciado que uno de sus históricos asesinos se va a incorporar a este diálogo. Nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Igras, nos amplía los datos. Buenos días. Buenos días. Esta semana continuará en La Habana las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con una novedad, y es que los terroristas incorporan a su equipo negociador al jefe del bloque sur de la FARC, Milton de Jesús Doncel Redondo, alias Joaquín Gómez. Ese terrorista que fue trasladado a la capital cubana siguiendo todos los protocolos establecidos. Autorización expresa del presidente Juan Manuel Santos, formará parte de la subcomisión del fin del conflicto, en la que se discuten temas específicos como la desmovilización, el desarme y la reintegración de los terroristas. No es la primera vez que Joaquín Gómez participe en ese tipo de procesos, ya que estuvo también en los fallidos diálogos de paz que se celebraron en San Vicente de Caguán durante la presidencia de Andrés Pastrana. Por otro lado, en una entrevista publicada este sábado por el diario El Colombiano, Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape, uno de los altos mandos de los terroristas, dijo que estarían dispuestos a retirar a los menores de 15 años de sus citas, lo que confirme las numerosas denuncias acerca del reclutamiento por parte de la FARC de menores de edad. Eso sí, como suele ocurrir en esos casos, el terrorista también quiso chantajear al gobierno, señalando que los gestos humanitarios deben venir de ambas partes. El gobierno venezolano de Nicolás Maduro ha utilizado su poder para designar a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Los chavistas han hecho valer su mayoría parlamentaria frente a la minoría opositora. Los magistrados ocuparán sus puestos 12 años. En medio de la desconfianza, el presidente de la Audiencia Nacional de Caracas advirtió a los jueces de que la razón principal de que un país tenga magistrados y un poder judicial es impedir que haya impunidad con crímenes con la corrupción. Los diputados griegos vuelven a votar hoy a su presidente. El único candidato para dirigir el país es el líder del partido Nueva Democracia, Antonis Samaras, que deberá reunir 180 votos en el Parlamento para evitar unas elecciones anticipadas. En las dos votaciones anteriores, en las que necesitaba 200 apoyos, no logró este objetivo. En caso de adelanto electoral, los radicales de Syriza podrían ser los triunfadores. Y seguro que en estas fechas son muchos los que ya están eso de las vacaciones, algunos también seguro que se van a marchar o están a punto de hacerlo. Lo mejor, si van a volar, es que lo hagan con Iberia. Así es, Maite. Además, pronto llega ya el nuevo año. A este 2014 apenas le quedan ya 3 días y en 2015 llegan nuevos destinos para volar con el grupo Iberia. Para la próxima temporada de verano contará con hasta 13 nuevas rutas con destinos tan atractivos como, por ejemplo, Florencia, Nápoles, Edimburgo, Hamburgo, Funchal o Budapest. Además, el grupo Iberia programará más frecuencias a ciudades como Nueva York, México, París, Venecia o Dublín, entre otros muchos. Para consultar toda la información ya saben que pueden entrar en iberia.com y reservar ya de paso su vuelo. Bueno, y nos vamos enseguida a la tertulia. Tienen también 3 formas de hacernos llegar su opinión. La recordamos, Vanessa. Pueden llamar a nuestro contestador en 91 409 0503, 91 409 0503, escribir en nuestro Twitter @eslamanana de FJL, o si lo prefieren enviarnos un correo electrónico a eslamanana@radio.fm.
FM. Solo por participar con nosotros, cada día sorteamos un lote de productos Lola y la ganadora de hoy es Rosa García, de Cuenca. Enseguida empezamos ya la tertulia. Nos acompañan José Raga, Tomás Cuesta y Javier Horcajo. Feliz